El Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, El Poder de la Palabra, por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45 y todas sus ventanas digitales. Como siempre, vamos a dar inicio a nuestro espacio El Poder de la Palabra con la nota editorial de Tele Radio América. Editorial de Teleradio América, el discurso del presidente. 35 minutos, eso duró el discurso del presidente Luis Abinader Corona en Santiago. En todo el trayecto de la pieza oratoria de rendición de cuentas, el primer mandatario se refirió al buen manejo de la pandemia en su gobierno, de lo bien que no ha ido económicamente, la gran inversión en programas sociales, los subsidios al sector agrícola, combustible, la construcción de obras de infraestructura y sobre todo la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Tan emocionado estaba el presidente que declaró al país como oasis de paz y que transitamos en todos los frentes hacia el desarrollo. Fue un buen discurso, lleno de optimismo, esperanza y promesas. Pero nosotros, los humildes dominicanos, los del montón salido, nos conformamos con que el presidente se concentre en llevar a los acusados de corrupción a la justicia y sobre todo que proteja nuestra frontera. Nos sentiríamos más que pagados con tantas obras y promesas. Bien, ahí la escucharon. Señores, tenemos con nosotros hoy, como ya ustedes saben, en la publicidad que se ha hecho en los medios, al profesor don Lidio Cadet, histórico dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, es director de ética gubernamental y uno de los responsables del proceso de consulta que en este momento está llevando a cabo en todo el territorio nacional el partido que lidera el expresidente don Danilo Medina. Profesor, buenas noches, gracias por estar con nosotros, nos honra su presencia. Bueno, buenas noches Jesús, buenas noches Miguel, buenas noches a los amigos y amigas que están en contacto con nosotros. Es un acto de generosidad, porque disponerse a consagrar una parte del tiempo de la vida para ver un programa, escucharlo, pues tiene un valor. Y yo tengo que no menos que sentirme honrado por tanta gente que está en contacto ahora con este programa. Y me siento agradecido, Jesús, Miguel, porque me hayan invitado. Hay mucha gente que quisiera venir al programa y mucha gente interesada, sobre todo los políticos. Pues nada, nos gusta transmitir nuestras ideas, nuestras palabras, nuestros pensamientos a través de los programas. De manera que me siento agradecido y le doy gracias a Dios, porque sin Él no estaría acá, no podríamos comunicarnos, no tendríamos palabra. De manera que, gracias a usted, profesor. Y don Miguel Paulino. Gracias. Que comparte con nosotros este espacio sábado tras sábado. Yo voy a aprovechar antes de que usted yo escribí un libro sobre mi vida, notas autobiográficas, un viaje hacia la eternidad. Entonces, realmente, como nos conectamos tú y yo, yo no tenía en mente, pero Miguel puede, yo voy a hacerle llegar el libro a Miguel más adelante. Sí, de manera que este libro lo he dedicado a Jesús, entonces con mucho cariño y afecto, y espero que al leerlo me regale tu comentario sobre el particular. Tenga la seguridad que así lo haré y lo haré extensivo a mis nietos. Gracias, gracias. Gracias, profesor Lidio. Profesor, la viuda del fenecido secretario general del PLD, don Reinaldo Pared Pérez, acaba de publicar 14 tweets. En uno de ellos dice
que Reinaldo Pared se suicidó porque cayó en un estado depresivo, consecuencia del abandono y la traición de sus compañeros de partido. ¿Qué opinión le merece eso? Lo primero es respetar lo que cada ser humano está jalonado por circunstancias, tiene su, como diríamos, su cadaunada, cada uno tiene su característica, y yo no he leído los tweets, me estoy informando ahora, por tanto no tenía el conocimiento, y respetamos cualquier criterio, ese u otros que haya emitido. Ahora bien, nosotros tenemos la satisfacción de haber tenido, el partido haber tenido un seguimiento permanente al caso de nuestro siempre presente compañero Reinaldo Pared Pérez, hasta el grado de que nosotros, antes incluso de que su alma dejara el cuerpo, lo declaramos a unanimidad en el partido, secretario general ad vitam. Ad vitam, sí. O sea, una honra. Esa la había tenido solamente Juan Bosch. Si nosotros declaramos al profesor Bosch presidente ad vitam del PLD, de manera que solamente hay dos ad vitam, títulos ad vitam en el PLD, que son Juan Bosch y Reinaldo Pared Pérez. Es muestra, yo podría hablar mucho en el programa de cómo nosotros dimos seguimiento, incluso, bueno, la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana recibe el nombre del compañero secretario general. Eso es una altísima honra. Es decir, que nosotros no descuidamos en ningún instante, sí siempre respetamos su intimidad familiar. Cuando una persona está enfrentando un problema de salud, tú no puedes menos que siempre acomodarte a lo que esa persona pueda hacer o pueda solicitar. De manera que nosotros, Dios sabe que no mentimos, que le dimos el tratamiento adecuado, y además porque nuestro compañero secretario general es secretario general, por no presencia física, para mí está presente, porque yo tengo una concepción de que lo que desaparece es el cuerpo. El ser humano no es un cuerpo. El cuerpo es un vehículo del espíritu, de la conciencia. Es decir, si fuéramos el cuerpo, estaríamos muy mal. Porque si la vida de un ser humano se reduce a un cuerpo que se va a convertir mañana en nada, en gusanera y demás, no, el ser humano mucho más que eso. Por eso dice el Antiguo Testamento, el Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios creó al hombre a su imagen, el ser humano, a su imagen y semejanza. Somos de la misma sustancia de Dios. Por tanto, para mí no muere el ser humano, para mí cambia el vestido, el cuerpo, nada más. Entonces, nosotros, por ejemplo, fue todos los años, muchísimos años, presidente del Senado, con el respaldo decidido del Partido de la Liberación Dominicana, porque sin nuestro respaldo no lo hubiera logrado. Es decir, fue secretario general del PLD el que más tiempo ha tenido y fue respaldado siempre por el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, nosotros podemos decir con una actitud de satisfacción, fuimos con él muy consecuentes. Entonces, ella dice que sus compañeros lo traicionaron. Entonces, ¿en qué basa ella ese criterio? No, es que no me puedo imaginarlo, Jesús. Para mí, yo pienso que no hay ningún dato que tengamos nosotros, ningún hecho que pueda decir que Reinaldo Pared Pérez no mantuviera el espacio que siempre mereció. Incluso cuando se iba a elegir el comité político, se hicieron todos los esfuerzos para que él participara. Y él iba a participar en la elección del comité político, porque él ya había declinado, por razones de salud, no participar en la nueva contienda para la Secretaría General, que resultó electo Charlie Mariotti en esa Así contienda. es, sí. Entonces él declinó. Si él no hubiera declinado, bueno, como las otras veces el partido lo hubiera respaldado. Pero entonces se quiso que él por lo menos participara como miembro del comité político y que él fuera a las reuniones que pudiera. Yo recuerdo perfectamente cuando lo vimos en el CP,
que él fuera a las reuniones que pudiera y cuando pudiera, y como teníamos la esperanza de que se pudiera restablecer, yo me comuniqué con Reinaldo por la vía telefónica en un conjunto de ocasiones porque teníamos relaciones excelentes, o sea, incluso el libro que yo te entregué, o sea, porque es un libro que está libre de costo, entonces yo logré conseguir el financiamiento y el Senado, él aprobó una parte de ese financiamiento para el libro, de manera que teníamos una comunicación fluida y bien. Yo creo que nada, cada ser humano uno tiene que respetar al otro. Pero yo te digo que desde mi experiencia, no desde mi concepción, mi concepto, él fue debidamente valorado. Bien tratado. Sí, bien tratado. Yo quiero aprovechar porque ya desafortunadamente estamos en política, profesor. Hace unos días el presidente de la República en Santiago de los Caballeros, ¿no?, emitió algunas declaraciones y algunos creen que fue un discurso lleno de sueños y esperanza. Como el miembro del comité político, miembro también de la comisión de seguimiento a los aspirantes del PLD, pudo ver ahora el 16 lo que dijo el presidente de la República? Mira, yo pienso que obviamente el presidente de la República actúa en consonancia con lo que son sus objetivos. Y claro, los objetivos de un jefe de Estado son de que las cosas marchen adelante. Y además, un presidente de la República, como que todos sabemos, que está, y ese es su derecho, porque constitucionalmente no se le prohíbe nada, nada ni nadie, está aspirando a ser nuevamente favorecido por el voto de los electores y electoras. Entonces, el discurso, pues, tiene varios objetivos. Y es verdad que vendió sueño, vendió esperanza, pero no bastan, los sueños son importantes y las esperanzas son importantes, pero en términos políticos de política de Estado son muy importantes los hechos, es decir, las realizaciones. Y en honor a la verdad, el presidente ha sembrado muchas esperanzas, muchos sueños, ofreciendo aquí, allá, acullá, muchos miles de millones, pero las obras que se han llevado a cabo son prácticamente mínimas. Le quedan solamente 2 años y ustedes saben que llevar a cabo obras de importancia dependen de un conjunto de factores que a veces llevan tiempo, es decir, no siempre presupuesto, el asunto gerencial, la eficiencia administrativa en la realización de la obra, el tiempo, etcétera. Entonces, a mí me parece, humildemente hablando, que tantos millones ofrecidos en obra por donde quiera, con 2 años solamente que falta, y uno sabe que el año 2023 ya es un año electoral. La gente está pensando ya en las elecciones. Entonces, y él, porque al involucrarse en el proceso de buscar una nueva repostulación, su mente estará dividida. Ustedes saben que la mente es donde se generan los pensamientos. Entonces estará dividida esa mente en qué tiempo yo le dedico a yo poder ganar y qué tiempo le dedico a que el Estado, pues nada, lleve a cabo todas esas obras promesas, porque son promesas, ¿verdad? Hay algunas realizaciones, pero promesas. Obras de importancia, de envergadura, como la que llevó a cabo el Partido de la Liberación Dominicana, todavía no ha terminado. Hay algunas obras importantes que ha comenzado, pero todavía no están terminadas. De manera que yo creo que y en ese discurso hubo una ausencia de detenerse más en lo que es el proceso inflacionario. Porque cuando se toca el bolsillo de la gente, una inflación que en esos 2 años se ha disparado por encima del 17%, porque nosotros tenemos que combinar, no solamente tener en cuenta lo que es el crecimiento del PBI, o sea, de tener un PBI de tanto, sino que eso se combine con una baja inflación. Producto Interno Bruto. Bruto, exacto. Y esa fue el gran logro del PLD, que nosotros tuvimos un buen desempeño en la política macroeconómica, pero también en lo que tiene que ver con la inflación, nunca la dejamos escapar de un dígito. Y a veces estaba en una décima, estaba en un nivel muy, muy bajo.
Entonces, mientras que ahora no se ha logrado que el problema inflacionario sea yugulado, controlado, de tal manera que la gente no sienta en su presupuesto el impacto que lo está sintiendo. Pero, profesor, me llama la atención que usted coincide con una de las palabras que dijo el presidente Fernández. Una cosa son los sueños, otras son los hechos. El presidente Abinader, en su discurso, que Miguel mencionó hace un momentito, le pasa por encima al PLD y focaliza sus ataques al gobierno del presidente Fernández. Y ahora usted coincide con el presidente Fernández. Eso deja entrever como que podría haber algún tipo de acercamiento entre ustedes y la fuerza del pueblo. Mira, Jesús, esa es una pregunta indudablemente de interés para la gente, de interés político, pero nosotros ahora nos estamos dedicando en cuerpo y alma a que la consulta del 16 de octubre... Entonces, profesor, yo le estoy diciendo exactamente lo que dijo el presidente Abinader, lo que dijo el presidente Fernández y lo que usted acaba de decir aquí, por la pregunta que hizo Miguel. Sí, no, porque puede haber una coincidencia, un concepto determinado, no quiere decir que es una coincidencia estratégica o de posible alianza. En el PLD no se ha tocado para nada las alianzas ahora, porque sería políticamente incorrecto. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado haciendo? Fortaleciendo al partido, hemos juramentado alrededor de 400,000, más de 50% jóvenes, y eso nos fortalece. Al mismo tiempo, el PLD está trabajando con 6 aspirantes, que están cada uno por su lado, haciendo una labor, buscando tener el favor del electorado el 16 de octubre. Ese es nuestro trabajo ahora. Comenzaremos también con juramentaciones de elecciones medias para darle al PLD la estructura que nosotros queremos, organizativa y electoral. Porque nosotros estamos, Jesús y Miguel, fortaleciendo de tal manera al PLD que ya hoy la imagen que se da en el país es que el Partido de la Liberación Dominicana es prácticamente el único partido que tiene una estructura sólida. Una estructura... Profesor, vamos a hacer nuestra primera pausa, con su permiso. Magnífico. Regresamos, señor. Y ahora estamos conversando con el profesor don Lidio Cadet, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los responsables del proceso de consulta interna que ese partido está realizando a nivel nacional. Profesor, usted dice que hay 6 precandidatos, aspirantes a la nominación presidencial. Exacto. Sin embargo, tengo la información de que del entorno de la cúpula del partido ha salido un mensaje, una especie de sutil orden, como que favorece a la candidata doña Margarita Cedeño, porque se entiende que Abel Martínez no es de la confianza de la cúpula del PLD en estos momentos. Bueno, la pregunta... Estoy dando unas bombas aquí hoy en el día de hoy, porque eso es como una bomba de alto poder explosivo. Sí. Pero de todas maneras te voy a contestar. Mira, en el Partido de la Liberación Dominicana es la primera vez que se da el hecho feliz de que ni el presidente del partido ni el secretario general están involucrados en la campaña interna favoreciendo a ningún aspirante. Eso es muy saludable para la democracia incluso. Obviamente que sí. Entonces, nosotros tenemos una firme convicción de que esos 6 compañeros y compañeras están dando lo mejor de sí
para colocar al Partido de la Liberación Dominicana en el mismo trayecto del sol electoral, a fin de que el 16 de mayo del año 2024 juguemos un papel exitoso. De manera que son puras especulaciones, es decir, no hay... yo recuerdo un caso que te voy a decir. Alguien le llevó una encuesta alguien le llevó, no voy a decir ni de la sociedad, una encuesta al presidente Medina sobre lo que es el movimiento de simpatía para los aspirantes internos. Y el presidente Medina dijo, no, yo no la puedo recibir. No la puedo recibir. Es decir, no puedo involucrarme en nada. No quería contaminar. Claro, eso es. Y como todos saben también, el secretario general ha estado totalmente trabajando para que los 6 tengan el mejor espacio posible a fin de que cosechen los frutos que su capacidad y su entrega le permita. Incluso hay una comisión de seguimiento de la cual yo soy parte, que coordina Francisco Javier, que nosotros nos reunimos de manera semanal. A veces puede ser que no haya la reunión porque se presentó tal o cual responsabilidad de parte de uno de los aspirantes, pero ahí en esas reuniones semanales nosotros tenemos los 6 aspirantes y las compañeras aspirantes, y ahí se plantea cualquier cosa que pueda preocupar para nosotros buscar una respuesta, y así se ha hecho de manera puntual. Todos los asuntos concernientes al proceso de trabajo de esos aspirantes está colocado ahí sobre la mesa. Y en un plano de honestidad, de actitud peledeísta, vemos todos los asuntos. De manera que no hay ninguna señal, Jesús, ningún hecho, ni el más mínimo que dé cuenta de que nuestras máximas autoridades, presidente del partido y secretario general, estén favoreciendo a ninguno de los o a ninguna de los que están las que están aspirando. Profesor, y así nos vamos a mantener. Bien, profesor, sí. Hace unos días vimos a la doctora Milagro Ortiz Bosch, la vimos en un medio de radio nacional, ella decir que hasta ahora ella o su equipo o el gobierno han sido los únicos que en términos de ética han logrado, ¿verdad?, conformar el mejor equipo y trabajar en pos de la transparencia y la moral de los actos de corrupción que tienen que ver con este gobierno y con el pasado gobierno. ¿Cómo usted ve esas palabras, doña Milagro, emitidas hace unos días en un medio de comunicación, diciendo a su vez que, bueno, que el Partido de la Liberación Dominicana en ninguna oportunidad hizo la labor que ella está haciendo en esa dependencia? Bueno, ella es política opositora al PLD y tiene su estilo, que yo respeto. Es una dama distinguida, una política distinguida, y yo creo que tiene la mejor intención. O sea, es así. Ahora, el libro que yo entregué a Jesús, hay un capítulo sobre la dirección de ética. Y como ese libro está publicado, ahí podrán encontrar lo que había, prácticamente no había nada, y lo que dejamos. Entonces, como ahí son hechos escritos, ahí nosotros no podemos hacer otra cosa que invitar, y como el libro está libre de costo, cualquier persona que lo solicite, puede ser a través del PLD o a través de este programa o lo que sea, se le entrega y ahí ve, porque si me pongo ahora a responder, entonces todo lo que se hizo, y yo creo que nada, los hechos son testarudos, y la transparencia, incluso nosotros dejamos una estructura para transparentar, que no tiene parangón. Te voy a dar un solo dato. Nosotros creamos lo que se llama el SAIP, porque la ley 200-04 de acceso a la información, eso no se aplicaba. Se comenzó a aplicar en ese último gobierno de Danilo Medina, en nuestra gestión. Entonces, cada funcionario tenía un portal, tenía una oficina de acceso a la información,
y ahí cada ciudadano tenía el derecho de pedir la información que requiriera. Y si no la daba, el funcionario se le iba a ver en las reuniones que teníamos cada 3 o 4 meses en Palacio para medir la transparencia. Sin embargo, profesor, yo voy a partir de que agradecí que usted me entregara este libro, pero no lo he leído todavía. Por lo tanto, yo le quiero preguntar, usted fue director de ética gubernamental. Sí. Hoy en día hay varios exfuncionarios y familiares cercanos del presidente Medina encartados por supuesta corrupción. ¿Usted una vez recibió alguna denuncia sobre esas personas? Esa es una buena pregunta, pero antes de contestártela, quiero completar para decir lo que... Muy bien. Sí. Nosotros creamos el SAID, que ¿Qué es eso? es un sistema de acceso a la información pública. Tú desde cualquier celular móvil, en cualquier país del mundo, solicita esa información que queda registrada online, la hora, el día, etcétera, para medir el plazo, el plazo que está establecido por ley, y si ese ciudadano o ciudadana no recibía la respuesta, nos hacía saber. Y como nosotros teníamos eso registrado, llamábamos al funcionario. Yo no recuerdo que hubiera un solo funcionario que se le pidiera la información que no tuviera que darla. Si se resistía al principio, con el requerimiento de la Dirección de Ética, la daba. Bien. O sea que eso significa transparencia. Sí, pero entonces ¿recibieron o no las denuncias de corrupción? No, te voy a contestar. No, de estos casos, ninguno. Ninguno. Es decir, nosotros, la Procuraduría General de la República, ustedes recuerdan que la sociedad dominicana, que hubiera un medio que hubiera aireado que el procurador estaba supuestamente en tal o cual cosa. No, eso se hizo después. Que el hermano de Danilo Medina, que no tiene nada que ver con el PLD, porque no es un empresario privado, sí, no tiene absolutamente nada que ver con el PLD. O sea, que se dijera, el hermano de Danilo Medina supuestamente defalcó esto y lo otro. ¿Qué periódico, qué titular? Nunca eso no se denunció en ese gobierno. Todo lo que se denunció en ese gobierno fue investigado. Algunos estaban en proceso. Lo que quiere decir, y yo recuerdo el caso de Corde y del CEA, que fueron casos muy traídos, muy manejados por la sociedad dominicana. Cuando el caso de Corde, antes de que los medios de comunicación hablaran, yo recuerdo que yo llamé a Leoncio a mi despacho, porque había una de esas cosas que llegó a la Dirección de Ética. Lo llamamos. Y él caballerosamente vino al despacho mío y hablamos. Y después de eso, entonces el presidente de la República designó por decreto una comisión formada por Flavio Darío Espinal, José Danté y yo como director de ética, e investigamos el caso de Corde. Eso dio como resultado la disolución de Corde. Nosotros manejamos esa disolución con éxito, a punto ya de que se hiciera casi el decreto. También se encartaron por lo menos 11 que fueron a los tribunales, que lamentablemente un juez hace poco dijo que, bueno, lo archivó, que el Ministerio Público creo que recurrió ese archivo. Exacto. Entonces, en el caso también del CEA, cuando el asunto del problema de un comunicador en San Pedro de Macorís, sí, lo recordamos. El presidente designó esa misma comisión por decreto y nosotros investigamos el caso al CEA. No nos circunscribimos al hecho sangriento, sino que en una semana o 10 días aproximadamente hicimos una investigación tan seria. Yo recuerdo que un periodista del Nacional me preguntó, ¿y ustedes van a decir la verdad en esa investigación? ¿Ustedes van a conseguir la verdad? Y yo le dije sí. Y la vamos a dar a conocer. Pero profesor, escúchame, sí, cómo no. Entonces, cuando dimos el informe que fue aprobado por toda la sociedad, igual que el de Corde, no hubo una sola objeción a esa investigación. Se destituyeron todas las autoridades del CEA. Se mandó al Ministerio Público todo el expediente. Y el Nacional, yo recuerdo que dijo, es verdad, dijeron la verdad. Es decir, los casos que llegaron a nosotros fueron investigados.
Cuando el asunto, y no voy a, porque me llevaría demasiado tiempo, Sí. decir otros y otros casos que fueron investigados, y como nosotros no somos Ministerio Público, la Dirección de Ética, sino que cuando tenía méritos penales, nosotros lo remitíamos al Ministerio Público. Cuando era problema de administrativo, de falta administrativa, entonces nosotros lo mandamos al Poder Ejecutivo con las ¿Puede recomendaciones. mencionar algunos casos de que ustedes enviaran al PECA? O por el mismo caso al Ministerio Público fue el CORDE y el CEA. El CORDE fue tan contundente que el Ministerio Público encartó 11 de eso que nosotros investigamos. Y del CEA se mandó el expediente también. Si el Ministerio Público después no reaccionó. Sin embargo, sobre el entorno familiar del presidente, ustedes se dieron por no enterados. No es que nadie, nunca, No hubo una denuncia. nunca a la Dirección de Ética, y Milagro está ahí, Bien. porque todo lo que llegó ahí está archivado. Bien, entonces, profesor. Miguel, sí. escúchame. Entonces, sobre el encantamiento que se ha hecho ahora, ¿cuál es su opinión de esa familia del presidente Medina? Bueno, los tribunales establecerán Ok, bien. su responsabilidad, Bien, profesor. o no. ¿Cómo podemos ver a 2 años de este gobierno ese transcurrir de la supuesta corrupción actual de unos que otros funcionarios? En donde tenemos a una Milagro Ortiz Bosch que dice que hasta ahora este gobierno ha sido transparente, no hay casos de corrupción, mientras en los medios podemos ver que sí, que hay varios casos de algunos funcionarios, incluso presos. ¿Cómo podríamos entonces nosotros valorar en estos 2 años de gobierno de Luis Abinader la parte de la corrupción? Sí, esa pregunta es muy importante, Miguel, obviamente. Miren, claro que ya todo el mundo sabe que corrupción ha habido en este gobierno, ha habido en el pasado, lo ha habido en todos los gobiernos, y lo voy a explicar. ¿Qué sucede? El ser humano es una entidad en la que convergen 3 aspectos importantes. Todo es energía, como decía Albert Einstein. La famosa fórmula de E igual a M por C al cuadrado. Todo es energía. Jesús es energía, Miguel es energía, los camarógrafos son energía, todo el que ve el programa somos energía, ¿sí? Vida. Entonces, en esa entidad energética que es el ser humano, está el cuerpo, la mente y el alma o espíritu o conciencia, como se le quiera llamar. ¿Qué pasa? Que la formación que nos dan se circunscribe a un aspecto de esos 3, el cuerpo. Somos materia, por eso lo que importa es tener cuarto, darse gusto, tener poder, porque el cuerpo, yo soy el cuerpo, yo soy materia pura, yo no soy conciencia, yo no soy espíritu, yo no tengo nada divino, soy puro animal, soy el cuerpo. Entonces, si yo no tengo la formación en valores, que por cierto yo propuse y se aprobó una formación de comisión en valores que próximamente daremos a conocer al país, si yo no tengo una formación en valores, verdad, rectitud, honestidad, paz, no violencia, etcétera, si mi formación no tiene esos valores, si en mi casa yo no los recibí y en la escuela no los recibí y los medios de comunicación no me han ayudado a recibirlo, cuando yo voy a una función religiosa o política, estatal, empresarial, privada, yo voy ahí con esos criterios de que yo soy el cuerpo y a mí lo que me importa son los cuartos, es lo material. Entonces, a menos que no haya un régimen de decir, bueno, si Lidio mete, como pasa en un país de eso, creo que no sé si en Filipinas, que te matan o lo que sea. Pero eso no funciona. Entonces, si yo no tengo formación en valores y voy a una función pública o privada, si no me han dado formación en mi casa, ética, moral, de rectitud, es decir, el valor de la rectitud es tan importante que me lleva a hacer lo correcto, aunque nadie me esté viendo. Doctor, mire, en este país nadie duda, nadie, comenzando por mí, de su honestidad, de sus valores éticos, cristianos, de un ciudadano ejemplar. Gracias. Y que posiblemente el 90% de la actual dirigencia del PLD tenga algún tipo de afinidad con su formación. Por eso no fue lo que demostraron sus compañeros en los gobiernos del PLD.
Sí, mira Jesús, quiero completar la idea para pasar a eso, porque evidentemente que es un asunto importante que está planteando. Mira, yo decía que por eso es un reto de la sociedad, los hogares. Porque si yo en mi hogar, en mi casa, mis padres no me formaron en valores. Incluso ahora que ustedes saben que se están casando adolescentes, hay que formarlo a ellos. Porque nadie da lo que no tiene. Si a mí no me han dado, entonces, y en la escuela tampoco recibo esa formación en valores. No, eso es fundamental. Si eso no lo hacemos, estamos fritos. Es decir, mientras no se haga eso, la corrupción no va a estar solamente en el Estado, no, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de empresa. Bueno, lo dijo el presidente Mejía en España una vez. El 90% de los dominicanos son corruptos. No, yo no digo eso. Profesor, no digo eso. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos entonces para hablar de los trabajos internos de su partido. Muy bien. Regresamos, señores. Señor, la verdad que me siento muy honrado de conversar al lado de Miguel con el profesor Lidio Cadet. Y yo le decía al profesor Cadet, cuando se tiene la conciencia tranquila, no importa cómo se ve el cuerpo. Así es, así es. Profesor, fantástico. El Partido de la Liberación Dominicana está en un proyecto de fortalecimiento, crecimiento, en pos de que a partir del 16 de octubre, bueno, pues haya un candidato presidencial dentro del partido, porque es el único que no tiene un candidato hasta estos momentos. ¿Cómo va la CONAP en el partido? ¿Cómo está ese proceso de seguimiento y de organización para ese evento el próximo 16 de octubre? Sí, ese proceso va muy bien. Tenemos la CONAP, que es la coordinación de todo el proceso que dirige la Alejandrina, y está la comisión de seguimiento, a la que me refería ahorita, que coordina Francisco Javier. El proceso va maravillosamente bien. No hay ningún cabo suelto. Es decir, nosotros nos estamos reuniendo varias veces a la semana para que todos los detalles queden bien perfilados. Y todo lo estamos haciendo o con los representantes de los aspirantes, que siempre están en la reunión, o con los aspirantes de manera directa, cuando se requiere su presencia. De manera que en un marco de transparencia y de honestidad se está manejando todo, y yo creo que eso va a coronar con el éxito el evento, el proceso del día 16 de octubre. Que nosotros aprovechamos este programa, El Poder de la Palabra, que tiene un nombre muy sugerente. Sí, claro, muy sugerente. Yo estaba pensando que en el poder de la palabra, ustedes saben que, y perdonen esta digresión espiritual, en el Evangelio de San Juan aparece el siguiente texto: la palabra de Dios se hizo carne, es decir, se hizo Jesús. Es decir, Dios, la palabra de Dios da lugar a la configuración de la encarnación Jesús, que es una encarnación divina. Es decir, el verbo se hizo carne, es decir, la palabra. Es decir, la palabra tiene un significado altísimo en lo que es el contexto metafísico espiritual también. Y por eso que la palabra tiene un poder. Uno tiene que tener mucho cuidado con la palabra que pronuncia, porque puede hacer daño y puede hacer bien. Así es. Sí, y uno nunca debe usar la palabra para herir. Siempre debe hacer uso de la palabra para producir un bienestar. Porque una palabra es lo que es el resultado de un pensamiento. Tú piensas algo, entonces lo expresas con la palabra. Y yo me solto a mí mismo, porque yo recuerdo que yo tuve una etapa, pero uno evoluciona. Yo era secretario general del PLD en tiempos de la Guerra Fría, y eran enfrentamientos muy fuertes, muy fuertes. En el libro yo digo que el doctor Balaguer decía, el doctor Cadet, que me decía doctor, es muy urticante.
Y el doctor Peña Gómez llegó a decir que el lidio es muy ácido, es decir, La palabra. La palabra. Y entonces, pero uno va aprendiendo, porque también en la época, el tiempo era, ustedes saben que en tiempos de la Guerra Fría había dos grandes bloques, el soviético y el capitalista, entonces era enfrentamiento. Entonces, pero la palabra tiene que ser usada para hacer bien. Pero vamos a pasar de las palabras a los números. Sí. Profesor, por favor. Hace unos 3, 4 días salió una encuesta que coloca al expresidente Fernández en segundo lugar, detrás del presidente Abinader. Lo que quiere decir entonces que es el jefe de la oposición. Bueno, de todas maneras, cada uno maneja su cartón como viene, ¿verdad? Entonces, es un cartón personal. Entonces, Me gustó eso, profesor. Es un cartón personal. Entonces, ¿cuáles son los reales números, profesor? No, nosotros ahora no estamos, no estamos ahora ocupados en hacer mediciones, sino en la consulta. Y que los aspirantes se ven y estén por todas partes del país y fuera del país, contactando a la gente, poniéndole su punto de vista, su programa, qué piensan hacer en beneficio del país. Eso es lo que ocupa nuestra atención. Ahora, si ustedes se dan cuenta, porque los sellos son testarudos, ¿cuál es el partido que estamos viendo? Cientos de miles de personas, miles y miles, y que tenemos una plataforma que está ahí todo registrado. Tú puedes acceder a esa plataforma. ¿Tienen ustedes ya algún número en proyección de cuántos podrían participar en esa consulta? Bueno, nosotros todavía no hemos en el comité político hecho la evaluación y ¿Hablaba de 1 millón? No hemos hablado de cifras todavía, pero sí creemos que esa consulta, que será con el padrón de la Junta Central Electoral, excluyendo los que pertenecen a otro partido, va a ir mucha gente a votar. Es decir, porque el PLD llevó a cabo sus dos últimas, las gestiones en general del PLD, pero las últimas 2 gestiones lograron que la pobreza quedara por debajo incluso de los niveles que los organismos internacionales miden para clase media. Yo nunca olvido que cuando la pandemia estaba comenzando, Alicia Bárcena, que era secretaria general de la CEPAL, dijo lo siguiente, yo lo vi por los medios, por todos los medios, dice, el único país de América Latina que no tendrá recesión a pesar de la pandemia es la República Dominicana. Y ella decía, ¿cómo lo han logrado? Yo no lo sé, pero no, es el único país. Es decir, nosotros manejamos de tal manera la economía que cuando llega el presidente Luis Abinader, llega con una economía sólida. Incluso la Unión Europea nos había retirado la ayuda que daba antes, porque ya nosotros no estábamos en el quintil de pobreza que estábamos antes, y la retiró. Y esa gente es número, Jesús, son números que manejan. Sí. Entonces nosotros, esos gobiernos son un referente. Yo recuerdo que en la pandemia y todo eso, la Virgen de la Altagracia nos protegió y Dios en su infinito poder. Que con la gente metida en la casa, si hubiera habido una tanda de apagones, con calor, con hambre, pero no hubo apagones, estaban iluminados y la comida estaba patada, porque los mercados estaban abarrotados. En el tiempo no había ese término, patada. Pero era una cosa impresionante, gratamente impresionante. Es decir, que los gobiernos nuestros lograron empoderar a la ciudadanía de un nuevo estatus. Pero el manejo de la pandemia después de su gobierno ha sido también bien valorado por la comunidad internacional. Sí, no, y eso es bueno. Claro que sí, que eso es bueno que sea así. Porque nosotros, tú crees, Jesús, y tú crees, Miguel, que yo me voy a alegrar de una ejecutoria que perjudique al país. ¿Y hay quien se alegra por eso? No, te digo que... Digo yo, pregunto. Bueno, si hay quienes se alegran de una catástrofe. A nosotros lo que nos conviene es que el gobierno que sea haga las cosas de tal manera que todos nos beneficiemos. Claro, yo quiero, profesor, seguir en la consulta. Quiero seguir en la consulta porque una parte muy importante que a futuro es lo que va a fortalecer el partido y la democracia. Pero hay unas cuantas lenguas viperinas por ahí que lo han llamado el octubre maldito para el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Van a aceptar unos que otros compañeros
lo que haya pasado con cualquiera de esos candidatos, de esos dirigentes, de esos aspirantes que haya tenido la suerte de que la mayoría de los dirigentes le apoyaran y alzarse con el triunfo, van esos otros aspirantes a aceptar con todo el amor, con toda la inteligencia, que sí, que no fueron seleccionados en esa oportunidad, por eso los dirigentes del partido. Sí, esa pregunta me lleva a dar una respuesta que me da la oportunidad de dar luz. Bien, Dar adelante. luz. Los aspirantes firmaron un acuerdo Ok. refrendado por todo el Comité Central. Entonces, ese acuerdo lo han venido aplicando día a día. Y nosotros, la comisión de seguimiento a la cual me referí, que nos reunimos cada semana, ahí cualquier queja o cualquier aspiración o insatisfacción que se tenga, ahí la vemos y le buscamos respuesta. De tal manera que los 6 compañeros y compañeras, cuando llegue el 16 de octubre, tengan la seguridad total y plena de que la transparencia ha jalonado todo este proceso y que cuando se haga el cómputo, los resultados sean efectivamente lo que el pueblo dominicano decidió, o una parte importante del pueblo dominicano. De manera que nosotros, claro, los adversarios viven pensando en que al otro le vaya mal. Sí. Y ellos dicen, bueno, como el PLD, cuando el ex compañero Leonel no aceptó su derrota, se fue con Abinader y que Abinader pues nada. ¿Cómo? No, pero, sin Leonel Fernández, el presidente está consciente de eso, obviamente. ¿Y eso se mantiene? No, yo ya no pienso que el discurso es diferente. Pero mira, fíjate, hasta que no sucedió ese problema de la salida de Leonel, del expresidente de la República, el ex compañero Leonel, el presidente no pasaba de 37. Toda la medición era de 37 para abajo, 37. Entonces, cuando se va el presidente Leonel, el expresidente Leonel, entonces, y se produce lo de febrero, que un día sería bueno que habláramos de eso, pero no va a ser hoy. Vamos a hablar de eso. Sí, entonces comienzan los números a cambiar. Y obviamente, claro, el expresidente Fernández cosechó un fracaso en el Luis sentido, gana por Leonel Fernández. Es que si yo digo que todas las encuestas siempre daban 37 nada más al presidente Luis Abinader. La salida de Leonel influyó de manera, y además porque hicieron una mancuerna. Usted acaba de decir, en otras palabras, ayudó también, que Leonel Fernández es que saca al PLD del poder. No, su actitud ayudó al presidente Luis Abinader. Y a salir del poder al PLD. Claro, eso ayudó. Eso ayudó. Profesor, yo quisiera, eso es digno de primicia, Miguel, yo quisiera que usted en 2 minutos que quedan este espacio, que lamento mucho, pero lo vamos a invitar otra vez, nos evalúe la situación haitiana. Sí, bueno, yo pienso que el problema haitiano debe constituir siempre un asunto vital para nosotros. Somos, como dicen, las 2 alas de un mismo pájaro. Si los países fronterizos, lo que sea bueno para Haití, será bueno para nosotros. Lo que es bueno para la República Dominicana, será bueno para Haití. Lo que es malo para Haití, es malo para nosotros, y viceversa. Por eso nosotros tenemos que apostar a que haya en ambos países un nivel de desarrollo adecuado para que los haitianos sean felices en su tierra y los dominicanos seamos felices en la nuestra. Y que siempre habrá intercambio y habrá migrantes que, aunque Haití esté bien económica y socialmente, siempre habrá gente que querrá venir para acá y de aquí para allá. Y eso es importante. Eso es claro. Eso es importante. Entonces nosotros siempre y cuando se haga dentro de un orden. Exacto. Respeto a las leyes. Eso es. Entonces nosotros tenemos que propiciar, claro, Haití por sí solo no lo va a lograr. Se necesita el concurso de los organismos, la ONU, la OEA, y nosotros aquí en América Latina, en el Caribe, que hagamos una especie de sinergia para ayudar a Haití.
Porque hoy es un Estado, como dicen algunos entendidos, fallido. Fallido. Es decir, por el momento inviable. Pero hay mucha gente buena. Hay gente que tiene buenos criterios y ha habido incluso gobierno con bastante decencia que han pasado sus 4 años y incluso ha manejado con la República Dominicana unas relaciones más o menos positivas. Y tenemos la esperanza de que efectivamente en Haití se produzca un proceso que saque a ese hermano pueblo, a ese hermano país de la Don Livio Cade, la verdad que quiero agradecerle en nombre de Miguel y el mío propio y de toda la familia de Tele Radio América y el Poder de la Palabra, su comparecencia a este espacio, destacando una vez más que usted es un hombre decente que honra a la sociedad dominicana. Gracias Jesús, gracias Miguel, gracias a tanta gente buena que estuvo con nosotros. Y yo le pido a Dios que me dé cada día la luz suficiente para aportar un granito de arena en beneficio de la felicidad de todo el pueblo dominicano, sin distinción de partido, de colores políticos, religiosos, de credo, porque todos los dominicanos y dominicanas merecemos ser felices. Incluso los partidos políticos tenemos que trabajar para que justamente no haya una rivalidad tal que imposibilite que produzcamos el bienestar del pueblo dominicano. Profesor, buenas noches, gracias por su presencia. Hasta el próximo sábado. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,